Abril, qué gusto saber que usted está con nosotros, pendiente siempre de la información. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Ya vamos en cuenta regresiva para el 7 de mayo. Sandy, dentro de exactamente 8 días, el próximo viernes, vamos a cumplir nuestros primeros 3 años. Gracias a Dios, gracias a todo nuestro equipo de dirección, de producción, todos nuestros compañeros, pero sobre todo gracias a usted. Exactamente. Yo creo que ya estarán preparando los saludos, las flores, los regalos. No sé qué vamos a recibir ese día de apoyo de parte de todo el público de A la Medida. Pero lo principal, su sintonía. Eso es. Así que bueno, vamos a comenzar este programa. Analizaremos uno de nuestros primeros temas, Julio. ¿Qué nos puedes adelantar? Me parece muy bien. Así que iniciemos ya porque fallecidos, culpables o no culpables, murieron. Simple y sencillamente, sin ser hallados culpables, al menos fehacientemente por la justicia. Vamos con el tema. Comenzamos. En septiembre del 2016 falleció el médico Erwin Raúl Castañeda Pineda a su ingreso al hospital militar. El galeno fue procesado en el caso Ixpisa. En dicho proceso, el Ministerio Público lo acusó de haber favorecido a la droguería Pisa de Guatemala con un contrato anómalo e irregular para dar tratamiento a enfermos renales. En este mismo proceso, en junio del 2018, se reportó que el médico Jesús Arnulfo Oliva Leal se suicidó en el interior de la cárcel Mariscal Zavala. En agosto de ese mismo año se informó que había dejado de existir el exdiputado al Congreso de la República, Manuel Barquín, por una fibrosis pulmonar. El exfuncionario fue acusado penalmente en el caso Lavado y Política. En el 2020, la pandemia de la COVID-19 provocó el fallecimiento de algunas personas privadas de libertad que tenían un proceso penal abierto en el sistema de justicia. El exministro de Salud durante el gobierno del Partido Patriota, Jorge Villavicencio, fue capturado y enfrentó a la justicia en el caso Asalto al Ministerio de Salud. En julio del año pasado murió por complicaciones que le provocó el nuevo coronavirus. En agosto del mismo año, las autoridades del Hospital General San Juan de Dios informaron que por complicaciones respiratorias, el prior de Libertad, Roberto Barrea de León, había fallecido. Este jueves 29 de abril se confirmó el fallecimiento del exdiputado al Congreso de la República, Baudilio Ichos. Enfrentó un proceso penal por irregularidades en la construcción de una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula por un monto de 2 millones de quetzales. Las personas que fallecieron del 2016 al 2020 por diversas razones y que fueron acusados penalmente por el Ministerio Público murieron siendo inocentes. Por varias circunstancias y acciones legales, nunca fueron presentados ante un tribunal y no fueron declarados culpables en el sistema de justicia. A ver, tenemos que entender el contexto de este tema, Sandy, televidentes. Cuando decimos que fallecieron sin ser declarados culpables, es que estuvieron todos ellos sujetos a un proceso penal, pero como la justicia aquí en Guatemala no es pronta, como la justicia aquí en Guatemala no es efectiva ni es cumplida, al final de cuentas no se encontró la palabra que he venido mencionando reiteradamente en este minuto: justicia, ni para una parte ni para otra, para saber si efectivamente eran los culpables y tenían que pagar y redimir su pena ante la sociedad, o si en todo caso, pues de alguna manera eran inocentes y fueron víctimas del sistema. Esto que pasó con estos personajes que públicamente fueron conocidos, ya sea por la resonancia de sus casos o porque fueron políticos, pasa como una tragedia en el día a día dentro de no sé cuántos de los 26,000 y pico de privados de libertad que son simple y sencillamente guatemaltecos anónimos que están allí y que muchas veces el sistema de justicia los condena sin haber sido condenados. Parece una situación contradictoria. Y estos son los casos, Julio, emblemáticos. Hay varios entonces que se encuentran dentro de ellos, como el presunto responsable de la muerte y desaparición de Cristina Sicavisa, por ejemplo, estos casos que mirábamos, donde nunca se va a saber entonces qué fue lo que pasó finalmente, porque fallecieron estas personas y el proceso no puede continuar porque no hay contra quién entonces perseguir esta investigación y se quedan ahí los casos. La parte que denuncia también se queda con que no tuvo justicia o que no se aclaró nada también. Entonces es complicado este punto, pero sobre todo, Julio, nos muestra la debilidad que se está teniendo en el sistema de justicia.
En el sentido que, imagínate, hay plazos para poder entonces llevar ciertas fases, ¿no? Hay plazos para la investigación que el Ministerio Público debe realizar. Pero esos plazos son simbólicos porque realmente un proceso tarda demasiado, o al menos estos que vemos de alto impacto y que son bastante públicos, ¿cuántos años llevan y no se logran aclarar? ¿Qué dice, por ejemplo, nuestra legislación penal en materia de la segunda fase del proceso penal, la etapa de investigación? Dice que va a durar 3 meses para que el Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional Civil, el INASIF y quienes tengan que auxiliarle, pueda investigar. Dice, en todo caso, el Código Procesal Penal que puede ampliarse al doble de ese tiempo, hasta 6 meses. Pero, Sandy, aquí de manera efectiva hemos visto cómo hay procesos que duran más de ese tiempo en prisión preventiva, en cualquier otra situación. Exacto. Y no se logra hacer justicia. Aparte de eso está el tema del caso de Bancafé, están los temas sonados de la línea, por ejemplo, ¿verdad? Y al final de cuentas se van olvidando, se van relegando, la sociedad, el sistema de justicia mismo va olvidando a los actores principales de este tipo de casos, y lo peor de eso, nos hemos acostumbrado a algo, al final de cuentas, un gran sistema de impunidad en la justicia guatemalteca. Sandy, por eso hemos dicho, ¿no? O sea, hay una reforma en el tema de justicia que hay que hacerla de manera urgente. Totalmente, Julio, pero mira, aparte de ello, ¿qué pasa con los casos? Que hay una persona que es inocente, que no se logra comprobar nada, todavía, ¿no? Muere bajo estas condiciones y estuvo también privado de libertad por tanto tiempo, ¿no? Entonces, las condiciones humanas no son las óptimas para poder enfrentar un proceso penal. No, a todas luces, para víctimas y para victimarios, inclusive, el sistema de justicia guatemalteco no cumple con la función esencial de hacer justicia verdaderamente. Vamos con unos primeros datos iniciales para poder hacer este análisis. Y es que, Sandy, tenemos que tomar en consideración que el sistema de justicia presenta problemas estructurales muy fuertes, tales como la impunidad, la lentitud y la mora judicial que cada día es mayor. De hecho, Sandy, la pandemia del coronavirus ha hecho que en los últimos meses esta mora judicial a la que nos estamos refiriendo aumente mucho más por la constante suspensión de audiencias. Anteriormente en Guatemala el proceso penal tenía un promedio de duración de 1 año y medio, pero actualmente el mínimo es de 24 meses, mínimo o más, y ahí en ese más encontramos casos emblemáticos, tú lo dijiste muy bien, el caso de Cristina Ciecaviza, caso que se dio en el 2011 con la captura del supuesto implicado y principal sospechoso Roberto Barrera en el 2013, llega el 2020, muere y no se encontró justicia. Así podemos mencionar un montón de casos más. ¿Y sabes qué es lo peor? Al final de cuentas, que en la mayor cantidad de casos, que estos son mediáticos y no se encuentra justicia, imagínate qué pasa en los casos del día a día del guatemalteco común, que nadie conoce y que no salen en televisión ni en los medios de comunicación social. Exactamente, ese es el punto, Julio. ¿Qué hacer entonces para poder darle celeridad a los casos? Es decir, que se cumpla o que en un menor tiempo también una persona que está siendo acusada por la comisión de un delito reciba al final o la condena o la liberación. Pero que se reciba algo, ¿verdad? Exactamente. Un castigo o la absolución. Mira, Sandy, yo creo que tenemos que aceptar algo. El sistema de justicia guatemalteco está fallido, está colapsado. No sirve en este momento, ¿verdad? Ni desde la elección misma de quienes van a ser jueces, magistrados de todo tipo, ni la de las comisiones de postulación, ni nada de eso, ni mucho menos la aplicación efectiva, eficiente, eficaz de justicia. Eso quiere decir que aquella reforma procesal penal que se hizo ya en aquel lejano año de 1998, cuando se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio que técnicamente y al menos doctrinariamente iba a ser mejor, ha demostrado que no se ha cumplido en su totalidad en cuanto a la oralidad del proceso penal, la inmediatez, la inmediación y un montón de situaciones más, la presunción de inocencia misma que está ahí pactada en la Constitución, y entonces tenemos esto, un sistema fallido, un sistema colapsado, donde sobrepasa las capacidades del sistema de justicia esa enorme mora judicial, que muchas veces se resuelve en algunos casos, por ejemplo, para el ente investigativo, mandándolo a archivo, es decir, no sabemos qué hacer, ni culpable ni inocente, archivémoslo y ahí que muera, ¿verdad? Qué terrible.
Terrible, Julio, pero ¿cómo se puede mejorar esta situación? Es decir, sí, de manera urgente, ¿cuáles serían las acciones que se podrían ir implementando también para ir agilizando e ir modificando y fortaleciendo también este sistema? Bueno, yo creo que aquí tenemos que empezar por una reforma integral del sistema de justicia que pasa, y esto llevará un poquito más de tiempo, por una misma reforma constitucional a la misma, por una revisión del sistema de justicia penal guatemalteco para hacer el modelo guatemalteco que cambie estas situaciones. Contratar, porque esto se necesita mucho, más cantidad de jueces y de personal en los juzgados penales, en los juzgados de ejecución penal, para acelerar esa mora judicial y ponerse un poquito al día. Contratar también alguna situación que es importante, un censo penitenciario que no se ha hecho, la revisión de expedientes para saber quiénes ya cumplieron la condena, quiénes están en prisión preventiva, a quiénes se le puede aplicar alguna medida sustitutiva, a quiénes se les puede aplicar alguna medida alternativa, fortalecer el Instituto de la Defensa Pública Penal de manera inmediata para que las audiencias se puedan llevar también con toda la inmediación procesal de todos los actores inmediatamente, fortalecer lo que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para hacer más rápida la investigación penal, fortalecer también y aumentar el número de investigadores de Policía Nacional Civil que apoyan a los fiscales y auxiliares fiscales del Ministerio Público y aumentar definitivamente el número de investigadores auxiliares fiscales también para que esto empiece a caminar. Pero como no hacemos tal vez ni una o dos de estas, la cosa no cambia. No, ni va a avanzar. Julio, ya casi vamos a ir concluyendo este primer tema, pero yo quisiera que tú nos pudieras dar a conocer unos datos también que tenemos sobre esta problemática. Claro que sí, de verdad afecta tanto el sistema de justicia. Con mucho gusto, veámoslos ahí en pantalla para ir concluyendo el tema. Es grave, Sandy, que se violenten los plazos procesales, pero lamentablemente se volvió costumbre. Pues la prisión preventiva que dura 3 meses se puede ampliar a 6 y aquí se amplía ad eternum. No existe la capacidad operativa, ni el número suficiente de juzgados, ni de trabajadores de las instituciones del sector justicia para poder resolver la alta mora judicial. A pesar de que la reforma procesal penal del 98 trataba de reducir la mora judicial, nos ha demostrado que este problema no solo continuó, sino que hoy por hoy se está volviendo prácticamente imposible de resolver, lo cual nos lleva, y con esto concluyo, a pensar urgentemente que si el sistema no sirve, hay que cambiarlo, pero que cambiarlo de tajo, y la reforma al sistema de justicia es la más urgente de todas después de la reforma en el tema de lo que es seguridad del sistema penitenciario y de eso, vienen de la mano una de la otra. Totalmente. Estas son entonces las debilidades que se plantean, cómo hay ciertos procesos que pues no se logran concluir, no se sabe qué pasó realmente, no se logra ni la sentencia ni la absolución. Y detrás de todo este proceso, varias personas han perdido la vida enfrentando así a la justicia. Así es, ni culpables ni inocentes. Y la justicia será solamente justicia divina. Qué triste. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, flexibilidad en la ley seca. ¿Analizamos eso? Hay modificaciones, después de la pausa lo analizamos. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Autoridades de la Policía Nacional Civil recordaron a la población que continúan los operativos de verificación a nivel nacional para consignar a personas que no respeten la ley seca, tanto a vendedores de licor como a los consumidores. A partir de este 1 de mayo, el horario de la ley seca es de 21 horas 9 de la noche a 6 de la mañana todos los días. Y estaremos verificando. Nosotros como institución policial no pretendemos elevar una cifra en cuanto a personas detenidas. Hacemos un llamado a la población y recordemos, esta es una responsabilidad compartida. El buen ciudadano acata las disposiciones establecidas. Nosotros como Policía Nacional Civil continuaremos realizando el trabajo que nos corresponde en cuanto a la verificación del no consumo de bebidas embriagantes en la vía pública y respetando, por supuesto, los horarios establecidos a través de las disposiciones ya dadas a conocer. Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, indica que durante los 15 días del estado de prevención fueron capturados más de 200 personas por violar la ley seca, y en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, Alta Verapaz, Chiquimula, Zacapa y Jutiapa fueron donde se reportó el mayor número de capturados. Bueno, hay modificación entonces a partir de mañana, es decir, dentro de pocas horas al final de cuentas. Este tema de la ley seca nos da para hablar y analizar algunas situaciones porque estamos en plena pandemia del COVID-19. Solo como un dato que
en este momento casi que se hace dato perturbador para nuestro contexto. Países europeos, Italia, Francia, España, Alemania, mantienen hasta un toque de queda y aquí liberamos. No sé, ¿qué te parece? Así es, Julio. Estas son las nuevas disposiciones que se han establecido. Recordemos que cuando la ley seca se estableció que sería de 6 de la tarde a 6 de la mañana, fue por el estado de prevención que se dio a conocer por el presidente, también como una forma de poder contener la pandemia y esa ola de contagios que se habían generado después de la Semana Santa. Ayer él en cadena nacional indicaba que no se iba a ampliar el estado de prevención y por lo tanto entonces las modificaciones o las disposiciones que se habían tomado en ese momento pues ya no quedaban vigentes. Una de ellas, la ley seca, que se queda como estaba anteriormente, que era hasta las 9 de la noche. Eso fue lo que pasó. A veces pareciera ser que es más importante el tema de que a qué horas y cuánto va a durar la ley seca, que cuánto va a durar el tema de la pandemia, que cuándo se va a regresar a trabajar de una manera normal o cuándo se va a regresar a las aulas de escuelas, de colegios y de universidades. Pero bueno, ahí está. Vamos con unos datos de contexto. Comencemos con los datos. Me parece muy bien, ahí los tiene usted en pantalla. Sandy, hoy es el último día del estado de prevención impuesto por el gobierno a efecto de disminuir, o al menos tratarlo, ¿verdad?, la expansión del COVID-19. Dentro de las medidas más visibles a la población está la mayor flexibilidad en el horario de la ley seca. Flexibilizar el horario de la ley seca en cuanto a la venta y consumo de licor puede también llegar a ser una medida quizá contraproducente para prevenir la pandemia en este momento. Mientras más tiempo se pueda sociabilizar, tanto comprando como consumiendo licor, es mayor la posibilidad de que se celebren reuniones públicas, reuniones familiares, reuniones secretas, como usted quiera, masivas, y en donde en ese número de personas compartiendo al calor de los tragos de cualquier bebida alcohólica, se puede ir colando fácilmente y expandiendo el COVID-19. Totalmente, Julio, pero mira, realmente yo creo, o no sé cuál también será tu punto de vista, pero independientemente de qué hora se establezca una ley seca, igual siempre van a encontrar, exactamente, si lo establecieron a las 6, en el día se reunían las personas. O compran tomaban, para la noche. Exactamente, entonces tomaban, iban a los lugares donde venden estas bebidas, ahorita a las 9, pues bueno, solo adaptan el horario, ¿no? Entonces, ¿qué tanta variación pueden tener o qué tanto puede marcar? No sé. Yo creo que sí, fíjate, porque por lo menos lo que ya no se hacía en público, es decir, en restaurantes, en bares, en discotecas, qué sé yo, lo que esté funcionando en este momento, ahora se extiende un par de horas más, ¿verdad? De las 19 horas hasta las 21 horas. Esos 120 minutos pueden marcar diferencia día con día a lo largo de las semanas o de los meses en la situación que tenemos en este momento en la cual vemos ese repunte de contagios de COVID-19 en Guatemala. Ahí es donde particularmente en ese aspecto veo yo la peligrosidad. Lo otro pues es lo que ya tenemos, tienes tu razón. Independientemente de la hora que sea impuesta la ley seca, la gente va a tener, si quiere consumir, pues va a comprar antes o va a prevenir para poder hacerlo en una reunión en su casa o en donde se vayan a reunir efectivamente. Pero el consumo público es el que siento yo, al menos eso percibo, que podría facilitar la expansión de la enfermedad. Sí, porque sabemos también que las personas cuando ya empiezan pues con echarse los tragos, ¿no? Literal. Pues bueno, ya ni piensan en protegerse, en usar mascarilla. Piensan en abrazarse inclusive. Hombre, exactamente. Entonces ahí va cambiando el comportamiento y se convierte también en pues un peligro, ¿no? Aparte de ello, recordemos que hay lugares donde también era importante que pudieran seguir estas investigaciones y que se pudiera denunciar. Porque independientemente de la hora que se estableciera la ley seca, hay lugares también donde recordemos que seguían, ¿no? Sin importarle la ley seca. Eventos que también se hacían de esa forma sin importar que existiera una ley seca. Algunos pues fueron cachados, otros no. Entonces, ¿cómo controlas esta situación también? Porque no vas a tener a la policía solo viendo el cumplimiento de la ley seca. No. Pero poniéndolo, digamos, en un panorama no tan negativo, digamos que ahora hay 2 horas más en plena tercera ola de la pandemia, donde existe el riesgo de contagiarse
de una manera más fácil para el que quiera, ¿no? Para el que no se cuide, para el que también ande en este tipo de reuniones, en este tipo de lugares, que al final de cuentas eso sí ya es una libre decisión o un libre albedrío de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad individual, Así Julio. es. Mira, recordemos que también quienes se dedican al negocio o trabajan en el tema nocturno, las discotecas, a ellos sí les los conviene, bares, obviamente. Sí les conviene, pero aparte de ello, recordarás tú que ya se había establecido este horario de las 9 de la noche. Anteriormente sí. Y pues estaban pidiendo que se extendiera todavía, entonces hasta extenderlo más, no sé qué tan conveniente podría ser. Una observación personal, yo no digo que no, y bueno, y después hasta que la quiten si quieren, pero después, en este momento en el cual el repunte de casos es más alto, es más agudo que nunca, ni la primera ni la segunda, sino que ahora en la tercera ola vemos esta cantidad de casos de infectados detectados en Guatemala, pues como que si se podía escoger un mal momento para hacerlo, se escogió este que es el peor. ¿Qué te parece si vamos con más datos? Yo creo que sí, me parece importante, el contexto siempre es vital. Y es que, Sandy, televidentes, hasta antes de la pandemia del COVID-19, la ley seca en Guatemala entraba en vigencia a partir de la 1 de la mañana. Sin embargo, la vigencia actual es a partir de las 21 horas, a partir de mañana sábado, ¿no? En Guatemala se flexibiliza la posibilidad con esto de las reuniones sociales a través de extender nuevamente el horario de la ley seca por 2 horas más, pero por ejemplo, no se permite el regreso a clases, entonces aquí es donde yo veo la contradicción de situaciones. También hay que mencionar, Sandy, que Guatemala no es el único país en el mundo en tomar este tipo de medidas. Es una situación que se ha vuelto común en América Latina y en otras partes. Sin embargo, países europeos, entre ellos Italia, Alemania y Francia, mantienen medidas estrictas ante la tercera ola del COVID-19. Entre ellas mantienen vigente un toque de queda. Y los países que han liberado, entiéndase, por ejemplo, a gran escala, Brasil y la India, son donde más están muriendo personas de COVID-19. Cuando tú haces ese análisis simple, lógico, de puro sentido común, pues por el propio peso cae que tal vez la ley seca hubiese sido algo que mientras más la cortes mejor, porque es menos posibilidad, al menos en público, que sigas reunido. Ya en casa es otra cosa, ¿no? Exactamente. Julio, pero también el tema de la ley seca va ligado con otros temas, ¿no? Sí, Sandy. Con otras restricciones. Por ejemplo, cuando se estableció la ley seca, pero también se hizo un toque de queda, bueno, iban ligados. Es que no podía salir ni podías exactamente tener reuniones y todo porque había un horario en el cual tenías que estar en casa. Entonces, va ligado realmente. Controlas. Por y por eso te mencionaba 2 veces el ejemplo de estos países europeos. Controlan a través hasta de ese toque de queda, porque va ligado una cosa con la otra. Bueno, sin embargo, esto es lo que va a pasar. Veremos en las próximas 2 semanas cómo está el repunte de casos del COVID-19 o si por el contrario, de una manera sorprendente, se logra detener la expansión del COVID-19 en Guatemala. Damos por finalizado el tema. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos para hablar también sobre, mañana es el Día del Trabajo, pero hay un sector que solicita mejores condiciones laborales. Fuera de ese sector, ya ves, esto se vuelve algo general, pero hablaremos específicamente de las empleadas domésticas. Exactamente, después del corte. Pues sí, correcto. No cambia, recuerde que somos a la medida. El primer obstáculo es la falta de una política nacional de empleo digno y decente en materia económicamente hablando, ya que hay un limitado acceso a las oportunidades de empleos formales. Antes de la llegada de la pandemia, ya veníamos afrontando en Guatemala un déficit estimado de 3.2 millones de puestos de trabajo estimados al restar un total del personal que trabaja como asalariadas y buscaban un empleo de 4.6 millones. En la cantidad de empleos formales contabilizados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es de 1.54 millones. Pero que ante esta pérdida de empleos, el sector más afectado ha sido el femenino en los sectores de la informalidad y servicios. Las organizaciones mencionaron la importancia de que se ratifique el convenio 189 sobre garantías para trabajadoras domésticas, que desde el 2016 se encuentra en segunda lectura en el Congreso de la República. Además, la creación de un programa de prevención para trabajadoras de casa en el ICS, para contar con salud preventiva, medicina general y acceso a cotizar al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Otra de las peticiones es para crear oportunidades de empleo hasta en un 3% para personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ.
Esto incluye derecho de vestir, identificarse según su ideología de género y utilizar el servicio sanitario que requieran. Que se empiece a contratar a las mujeres trans en las empresas públicas nacionales e internacionales, ya que muchas de nosotras tenemos la preparación académica, pero cuando vamos a pedir el trabajo somos criticadas por nuestra identidad de género y no por nuestras habilidades académicas. Por último, solicitan al Congreso de la República que se cree un régimen especial para trabajadoras sexuales dentro del Código de Trabajo, para regularizar dicha actividad con acceso a seguro social. Se estima que son unas 250,000 trabajadoras domésticas, 60,000 de maquila y 35,000 trabajadoras sexuales en el país. Derecho al trabajo, uno de los 30 derechos fundamentales establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 101 de la Constitución, hasta el 117 y por sobre todo el artículo 102 constitucional, donde están los derechos y garantías mínimas del trabajador guatemalteco, el artículo más largo de nuestra Constitución. Sin embargo, a pesar de todo eso, uno de los derechos humanos más violentados. Exactamente, Julio. Ya recordemos que constantemente ese tipo de organizaciones denuncia las situaciones que pasan, especialmente las trabajadoras domésticas, ¿no? Así es. Donde se indica que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Imagínate. El trabajo pues es bastante pesado también, Julio, pero es increíble. Sin horario casi, ¿verdad? Exacto, y es increíble que como hay algunas que pues bueno, trabajan y se quedan en la casa de los patronos y no ganan ni siquiera 500 a la quincena, según se da a conocer. Bajo justificación de que tienen dónde dormir y dónde comer, pero por Dios, están trabajando. Pero también tienen una familia, necesidades que cubrir, ¿no? Entonces, por mencionar algunas de las falencias y algunos de los problemas que les afecta a este sector, sin duda alguna, ir dignificando este trabajo es importante, Julio, para que puedan tener esas oportunidades. Aparte de ellos no tienen ninguna prestación. En muchos casos hay personas que sí les dan su bono, le dan sus vacaciones, pero es opcional. Exacto, y no es opcional, ni siquiera la ley lo exige. Y fíjate cómo es esto, ¿verdad? Porque cuando vemos los 6 principios del derecho laboral guatemalteco y vemos estos derechos y garantías mínimas del trabajador, yo le recomiendo, usted compre su Constitución y sobre todo lea ese artículo 102 constitucional en este tema. Va a ver que lo que es opcional, como dice Sandy, al final de cuentas debería ser obligatorio, porque como trabajador son derechos inherentes, irrenunciables, porque es un derecho humano que todos los trabajadores tienen que tener. ¿Te parece si vamos con datos? Vamos. Ahí usted en pantalla tiene los primeros datos y es que, de conformidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Sandy, el derecho al trabajo se constituye como un derecho fundamental y es el número 23. Esto significa que en esencia no se puede privar a nadie, al menos en la teoría, ¿no?, por ninguna razón del goce total y del goce completo de los derechos fundamentales que le competen. Uno de los sectores más vulnerados en ese sentido es el de las trabajadoras domésticas, quienes muchas veces no conocen y no gozan de los beneficios de la ley. Fíjate, Sandy, que los derechos humanos son imprescriptibles, intransferibles, indivisibles e irrenunciables. Pero acá eso parece no aplicar en nuestro país, sobre todo para sectores como el que hoy estamos analizando, trabajadoras domésticas. Exactamente. Difícil la situación, la verdad, que enfrenta este sector, pero ¿por qué es que, Julio, no se toma en consideración este tipo de solicitudes, de demandas, de poder entonces brindarles mayores garantías a este sector? Porque año con año se hace incluso en el marco del Día del Trabajo, o en otras ocasiones también, pero vemos que no son incluidas dentro de un plan que vaya precisamente garantizándole estas garantías que son mínimas. Digamos que hasta hace poco el sector de las trabajadoras domésticas en Guatemala había sido un sector prácticamente invisibilizado, un sector que no se hacía sentir y que no se hacía notar. Por eso a mí me gusta mucho este tipo de organizaciones, ¿verdad?, de propias trabajadoras domésticas que están luchando por los derechos de todas y cada una de ellas. Esto ya es bastante importante, la organización, para poder hacer valer los derechos fundamentales que hay que cumplir. Sin embargo, también recordemos otra situación, Sandy. En contraposición se encuentra la pobreza extrema, la falta de trabajo, y ante esa situación entre que dices, bueno,
de no tener nada, mejor tengo algo, aunque no me den prestaciones, aunque no me den casi descanso y aunque no me paguen lo que me deberían de pagar, muchas personas, particularmente muchas mujeres, deciden pues aún así privarse de los derechos que no se pueden privar para poder trabajar y llevar de una manera honesta y honrada el sustento a su hogar. Terrible situación. Terrible, Sandy. Julio, la verdad. Hemos visto también, si lo comparamos con otros países, este sector, el sector de las trabajadoras domésticas, siempre tienen desventajas, ¿no? Muchísimas. Porque, por ejemplo, si vemos otros países, por ejemplo, Estados Unidos, les pagan mejor, sí, pero siempre están por hora o por el día nada más. Tampoco es que tengan prestaciones, tampoco es que tengan un contrato. Así se da esta situación. Se demerita el trabajo que en ocasiones pues hacen las trabajadoras domésticas, cuando en realidad pues también juegan un papel fundamental dentro de la fuerza laboral. Un papel vital, porque muchas veces son trabajadoras domésticas, las verdaderas asistentes en casa, las que sustituyen muchas veces el trabajo de la mujer trabajadora del hogar y que se constituyen... Un apoyo. Exacto, un gran apoyo en maestras, en cocineras, en niñeras, en todo. Vamos con unos datos finales. Por supuesto. Por favor, ahí los tiene usted ahora ya en pantalla prácticamente, porque de manera organizada las trabajadoras domésticas han iniciado una lucha legal para poder exigir, Sandy, el goce de los derechos laborales inherentes a cualquier trabajo. Entre ellos podemos mencionar el pago del denominado aguinaldo, del bono anual, que es el bono 14, la bonificación incentivo de 250 quetzales mensuales, la indemnización y sus prestaciones irrenunciables. Sumado a ello, Sandy, se asume que al menos se les pague el salario mínimo, porque ya tú lo decías, ocurre en muchas ocasiones que ni siquiera se cubre este rubro. Como cualquier trabajador, las mujeres que se dedican a los trabajos domésticos tienen el derecho al respeto de su condición como trabajadoras guatemaltecas. Importante. También aquí pues tiene mucha relación que el ICS pues pueda buscar la forma de poderlas incluir, porque sabemos entonces que muchas llegan a edades ya grandes, Julio, y trabajando de esta forma. Y tienen que continuar, porque tampoco es que tengan una esperanza de recibir algún tipo de pensión o algo, sino que lo que van ganando en el día a día, eso es lo que les va a ayudar para sus medicinas, para sus enfermedades y la alimentación. Bueno, pues bien dicho, ahí hemos perfilado para usted este tema tan importante. Mañana se celebra, entre comillas, o se conmemora, diría yo, el Día del Trabajo aquí en Guatemala sin trabajar para algunos. Pero bueno, es una cosa tremenda. Ahí está, el derecho al trabajo. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con otras noticias. Por favor, siga con nosotros. Así es, no cambie. Solo recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. En su visita a México, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, tendrá una agenda de 2 días donde se plantearán diversas reuniones con su homólogo en ese país. Ambos gobernantes participarán el 3 de mayo en el evento conmemorativo del fin de la Guerra de Castas en el Museo de la Guerra de Castas Quintana Roo. El lunes 3 de mayo vamos a llevar a cabo la ceremonia de perdón. Nos va a acompañar el presidente de la República hermana, vecina de Guatemala. De modo que yo voy a regresar hasta el lunes por la noche. La conferencia, la reunión de seguridad y la conferencia del lunes la vamos a dar desde Chetumal, que es la capital de Quintana Roo. Ahí vamos a estar, ahí vamos a informarle al pueblo de México y más tarde va a ser la ceremonia. Ese mismo día, el mandatario guatemalteco viajará hacia la Ciudad de México para sostener el martes por la mañana distintas reuniones de trabajo en las que se abordarán temas bilaterales en el Palacio Nacional. Al concluir la visita oficial, la delegación nacional retornará al país por la tarde. El grupo que acompañará a Yamatei está encabezado por el canciller Pedro Brolo y por la secretaria de Comunicación Social, Patricia Letona. Y ahora ya viniendo completamente al ámbito nacional, las disposiciones sanitarias presentadas el día de ayer para su estricto cumplimiento entrarán en vigencia y en vigor a partir de mañana 1 de mayo. Entre ellas también usted va a encontrar lo que ya analizamos,
un nuevo horario para lo que es la ley seca, que ahora estará vigente desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Vea la información aquí en A la Medida. En el Diario Oficial de Centroamérica fueron publicadas las disposiciones sanitarias que entrarán en vigencia el próximo 1 de mayo, luego de finalizado el estado de prevención decretado el pasado 15 de abril, el cual tuvo como objetivo reducir el número de contagios de COVID-19. Se regresa a las disposiciones del Acuerdo 234-2020 de fecha 1 de octubre de 2020, el cual establece el sistema de alertas sanitarias por municipio. Las disposiciones son las siguientes: parques públicos y parques municipales deben respetar el aforo y no se permitirá la permanencia en estos espacios después de las 19 horas. Mantener el aforo en sitios turísticos y parques acuáticos. Asegurar el cumplimiento de aforo en los mercados municipales, cantonales y satelitales a nivel nacional, los cuales deberán desarrollar sus actividades entre las 5 de la mañana y las 19 horas. Los funerales y entierros masivos continúan con la restricción. El transporte público, colectivo urbano y extraurbano deberá cumplir con los aforos establecidos. Se permiten las ferias comunales de barrio municipales en horario que no supere las 9 de la noche. Los supermercados y tiendas de conveniencia podrían realizar sus actividades hasta las 21 horas. Bares y centros de diversión nocturna deberán respetar el aforo y medidas de bioseguridad. El horario de ley seca será de 9 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. La última actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señala que 169 municipios están en alerta roja, 100 en anaranjada y 71 en amarillo. Y las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer cuál será la estrategia que pondrán en marcha para el plan de vacunación desde los vehículos. Serán 3 puestos de vacunación que se instalarán en la ciudad capital. Se espera que uno de ellos tenga capacidad de vacunar a 3,000 personas diarias. Estos tendrán 4 estaciones. Ahí se les pide sus datos y se legitiman los mismos. Posteriormente entran a otro lugar donde va a ser siguen caminando, pues, y llegan a otro puesto en donde ellos tienen que dar la hoja de consentimiento que están de acuerdo que se les vacune. Posteriormente siguen circulando, llegan al tercer puesto que es donde se les vacuna. Eso es muy rápido, pues estamos hablando de 1 minuto. Y el cuarto puesto, que es la parte que nosotros en salud le llamamos de SAVI, que prácticamente ahí es donde se evalúa si tiene algún efecto. Atención, pues debe llegar en vehículos de 4 ruedas, ya sea de un familiar, taxi u otro carro de alquiler solicitado por aplicaciones electrónicas. Si llega en moto o de forma peatonal, no se le atenderá. A quienes no tengan cómo movilizarse, se les dará el servicio de bus. La persona que quiere vacunarse llega al puesto que le corresponde. Imagínense que llega alguien, como ya le dije anteriormente, que no tiene posibilidades de vehículo, pues ahí es donde nosotros vamos a ir juntando a todas las personas que llegan en forma peatonal para suministrarles el transporte adecuado. El entrevistado destacó la importancia de la puntualidad, pues quien no llegue a tiempo a su cita, se le aplicará la vacuna al final de la jornada. En un tema muy importante, ¿sabe usted qué es la legítima defensa y cómo se aplica aquí en Guatemala? Vea la información. El artículo 24 del Código Penal establece lo relacionado a la legítima defensa. La agente de Policía Nacional Civil, asignada a la seguridad del diputado Aldo Dávila, no fue consignada a los tribunales de justicia por la aplicación del artículo 24 del Código Penal. Los abogados Nelson Samayoa y Rodolfo Lázaro explican qué es y cómo debe ser aplicada. O que es objeto de una agresión que pone en riesgo su vida o incluso la de personas que puedan estar bajo su encargo, su protección o su tutela, pueda reprochar o pueda en este caso repeler la amenaza, ¿cómo? Agrediendo al agresor.
y defendiéndose y autoprotegiéndose. Eso puede conllevar desde un acto de agresión muy simple hasta un acto de agresión muy compleja. Cualquiera ahora puede venir y porque lo están intentando asaltar o algo, va a venir y va a disparar contra una persona en el primer momento, ¿verdad? Eso es ilegal realmente, ¿verdad? Yo pienso de que tienen que haber algunas circunstancias también, por ejemplo, si alguien va a usar una legítima defensa es porque está siendo atacado contra sus bienes, contra su patrimonio o contra alguna persona, ¿verdad? Para establecer que se actuó en legítima defensa sin la intención de provocar un daño, se debe analizar el origen del hecho y todas las evidencias. Situación que requiere prueba. Habría que establecer realmente, porque nosotros no podemos hacer una conclusión de este tipo o emitirla sin regresar al hecho. Y solo podemos regresar al hecho a través de la prueba. La prueba dirá si efectivamente la víctima tenía una posibilidad de repeler la amenaza en una forma menos grosera y violenta como lo hizo, pero el examen es posterior. No debe existir un exceso de cualquier medio para defender a una persona o un bien. De lo contrario, deja de estar contemplado en el artículo 24 del Código Penal y podría ser un homicidio o asesinato. Establecido en esa figura procesal de la legítima defensa, por ejemplo, se podría dar un homicidio en grado de tentativa o si fallece la persona, un homicidio, un asesinato, o sea, ya en lugar de ser a favor, sería en contra por la misma desigualdad que se está dando en el momento de repeler el ataque. El hombre herido durante el intento de robo a los tripulantes del vehículo donde se conducía el diputado Aldo Dávila, identificado como Fernando José Barreno, después de su recuperación quedó en prisión preventiva y será investigado por robo agravado en grado de tentativa. Muchísimas gracias por su sintonía. Finalizamos así abril. Mañana es el Día del Trabajo. Feliz día para todos los que tienen un trabajo y para los que no, mucha esperanza porque pronto llegará su oportunidad. Así es, felicidades. Recuerde dos cosas, aparte de cuidarse, bueno, serían tres. Dentro de una semana exactamente llegamos a nuestros 3 años en su programa A la Medida y este fin de semana no sea parte de la programación de TN23. Ya sabes, sábado y domingo lo espera Andrés Estrada con Apuntes del Mundo. Nos vamos. Pero regresamos. Feliz noche. Chao.